Somos cuerpos vivientes que habitamos el planeta Tierra junto con otras especies. Somos mentes que generamos pensamientos y emociones transformándolos en acciones y hábitos. Y desde la visión de las religiones y algunas filosofías, somos espíritus, esa esencia intangible, poderosa e inmortal que habita nuestros cuerpos. Somos humanos. Hola, bienvenido. Y hoy tenemos un invitado súper interesante con quien vamos a hablar de un tema de la dimensión mental, del mundo criminal y bueno, para eso estamos aquí hoy reunidos. Hola, Mario. Hola, Rocío, ¿cómo Mucho estás? gusto. Un placer estar aquí contigo. Bueno, para quien no lo sabe, Mario es abogado, penalista, criminalista y asesor en riesgos especiales. Correcto. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de esa área de tu vida, de tu área profesional. Excelente, excelente. Comencemos, bueno, por el principio. Descríbenos tu profesión. Sí, ¿Qué es un criminalista? Sí, como lo anunciaste, yo soy abogado de primera carrera y después me especialicé en criminalística. Criminalística es una ciencia auxiliar de la justicia que se basa en el estudio o la aplicación de otras subciencias para descubrir los delitos. Es decir, el quién, el cómo, el por qué y los instrumentos de comisión del delito, ¿correcto? Es decir, es algo así como lo que ves en CSI, para resumirte un poco, ¿no? Es llegar a un sitio, analizar el sitio, las evidencias que hay, ver cómo ese cúmulo de evidencias se unen con otras áreas de la criminalística y de la investigación criminal y de la investigación forense para llevar a los responsables del hecho a la justicia. ¿Se entiende por delito y crimen es lo mismo? ¿Hay diferencias? Sí, buena pregunta. Vamos a diferenciar. En Venezuela, nuestra ley sustantiva te habla simplemente de dos puntos, pues. Los delitos y las faltas en Venezuela. Las faltas es esa conducta típica del individuo, esa conducta que viola alguna norma, pero como su pena no es tan gravosa y como el hecho en sí no hace tanto daño a la sociedad, menos se habla que es una falta. El delito ya es la conducta típica de los ciudadanos que violan o violentan un derecho protegido y es mucho más grave. Por ejemplo, el homicidio, el robo, el secuestro, delitos de narcotráfico, el ultraje, toda una serie de delitos que están en nuestro Código Penal. Lo que pasa es que el término crimen es un término que viene de los países anglosajones, o por ejemplo países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde ellos hablan de delitos menores o delitos graves, y los delitos graves los asemejan al crimen, al felony, y no así los delitos más leves que hablan de infraction, que es una infracción, ¿correcto? Entonces, la palabra crimen es más usada en los países nórdicos, anglosajones, y en este caso en los Estados Unidos, y por eso nosotros hablamos de crimen. Pero ciertamente en Venezuela no se aplica legalmente ese término, pero es la diferencia. Es la diferencia. El crimen es algo mucho más grave y en esta materia el delito sería algo más leve, pues. ¿Cuáles son, a tu consideración o lo que tu experiencia te ha llevado a demostrar que son las causas más primordiales que llevan a una persona a cometer un crimen? Digamos más, o sea, un delito grave, Sí, pues. cuando uno estudia las causas del delito, normalmente el delincuente, ¿por qué comete el delito? Bueno, comete el delito por un tema pasional. Comete el delito porque se siente traicionado con su pareja y ese motivo pasional hace que tú cometas un homicidio, hace que tú cometas un crimen, hace que tú cometas una lesión. El tema pasional es importante. Después el tema del dinero. Uno de los principales elementos que el delincuente quiere lograr, o el objetivo que quiere lograr, es hacerse de dinero. Por eso están los delitos de carácter patrimonial. Yo me hurto algo, yo robo algo, o la gente hurta algo, o roba algo, o la gente estafa, un delito intelectual, los delitos intelectuales, de astucia. Yo me quiero hacer, te tropiezo y te saqué la cartera sin que tú te dieras cuenta. Entonces es siempre el tema de la propiedad, de hacerse algo del dinero.
Y después, bueno, hay conductas sociopáticas, psicópatas, personas que nacen con ciertas características, que una vez que esas características, el entorno se mezcla con un entorno dañino, con un entorno que influye, también están propensos a cometer cierto tipo de delito, por ejemplo, un asesino serial, correcto, el asesino serial, por poner un tipo de delincuente, ese asesino, ese homicida que pueden hacer con una condición, pero el entorno, el ser abusado, el ser abandonado por sus padres, por sus cuidadores, lo va a llevar a cometer ese delincuente. Y también está el tipo de delincuente que tenemos en los países latinoamericanos, ese delincuente que nace sin padre, que tiene un padrastro de turno que lo golpea, que abusa de él, que abusa de la mamá, que golpea a la mamá, ese niño abandonado que está en situación de abandono, que nace, si se quiere, Rocío, con un marcado odio a la sociedad, y cuando te comete el delito vemos lo que nosotros llamamos el rasgo perverso, es decir, yo te empuño un arma de fuego, te pido tu celular, tú me lo entregas, pero sin embargo que tú me das el celular, yo te disparo y te acciono el arma. ¿Por qué? Porque exponen ese marcado odio al Estado, a la sociedad, a las instituciones de la sociedad, perdón, y ponen ese sello de rasgo perverso, pues. Entonces, tenemos diferentes tipos de delincuentes y diferentes razones para delinquir, pues. Más allá de ese entorno violento, a veces uno escucha hechos violentos que ocurren de repente de familias que uno las ve aparentemente muy estables, gente que viene con un buen nivel de educación, familias en teoría, ¿no? Digo en teoría porque uno no conoce puertas adentro la Claro realidad que sucede. de cada familia, de cada persona. Eh, pero que de repente son capaces de cometer hechos muy graves, desde estafas a lo mejor millonarias, y se llevan por delante a un gentío, como cometer crímenes. Y tú dices, bueno, pero ¿qué privó allí? ¿Qué fue lo que llevó a una persona que aparentemente es muy estable o muy educada, económicamente tiene recursos, a ir más allá? Que tú dices, no vino de una zona pobre, eh, con Sí, de condiciones a repente, lo mejor muy de repente padres extremas. reconocidos o padres Claro, decentes. Sí, sí. bueno, primero yo creo mucho en la conducta moldeadora, correcto. El modelaje de la conducta, el ejemplo de los padres. Eh, mientras que hablabas, hacía la pregunta, me hiciste recordar de un caso que era estafador el hijo, pero fue estafador el papá, pero fue estafador el abuelo y fue estafador el bisabuelo. Es decir, tienes un arraigo social, naciste en un entorno donde ser estafador era normal, era permitido, inclusive cuidado si no era aplaudido. Entonces, lógicamente vas a tener esa tendencia, pero el caso que tú señalas es todo lo contrario, es familia que de repente los padres pueden ser muy decentes y un hijo sale con determinado comportamiento. Bueno, habría que revisar cómo fue realmente la conducta de este individuo en los primeros años de vida, si los padres fueron muy permisivos, si los padres le celebraban los desaciertos al niño, es decir, un niño que de repente llegó a su casa en cuarto, quinto, sexto grado de la escuela, del colegio, y llegó con una pertenencia que no era de él, y los papás hicieron como el avestruz. En mi caso no, yo me recuerdo una vez de un gran amigo que tuve en la Salle de la Colina, Juan Pablo López Castillo. Yo tenía frío, nosotros estudiamos en la Salle de la Colina, un colegio que está pegado ahí en el norte de la ciudad, pegado al Ávila, hacía mucho frío en diciembre y me prestó el suéter y me lo llevé para mi casa. Inmediatamente mi padre, verme con ese suéter, me preguntó, mire, ¿de quién es ese suéter? No, papá, me preguntó Juan Pablo, que sea la última vez que usted trae algo prestado, usted tiene su ropa. Y me llama Juan Pablo ya para decirle que mañana usted le va a devolver. Eso eran unas conductas Claro. que te formaban, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, habría que revisar el entorno de estos individuos, a pesar de que vienen de una aparente familia decente, ese primer paso. Claro, también cuando tú eres mayor de edad, tienes discernimiento, tienes ya 10, 15, 16 años, que ya eres una persona, aunque estás en la adolescencia, pero vas a ser adulto y ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso que están las leyes ahorita en materia penal de protección, la LOMNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, porque desde el punto de vista penal ya ellos son responsables después de los 14 años, ¿correcto? En tu experiencia, y si bien no eres psiquiatra, pero en tu área profesional, ¿qué puedes concluir tú cómo razona la mente de un criminal?
digamos, no de alguien que comete un delito, sino de un criminal, pues alguien ya... Por lo menos ahí, hablando de un pensamiento básico, es un pensamiento de irrespeto a la ley. Y cuando tú hablas de un pensamiento que es irrespetuoso a la ley, a la norma, ciertamente estás irrespetando a la sociedad. Es decir, la mayoría de los delincuentes, hablando como dices tú en términos generales, son aquellos delincuentes que sienten que son más que la sociedad o poco le importan los valores sociales. ¿Ok? Son esos, por ejemplo, a pesar de que esto es una falta, por ejemplo, tener un vecino que eh, a lo largo de varias noches pone la música a todo volumen y no es un delito, pero sí es una falta porque viola normativas municipales. eh, Ciertamente, ¿qué le está diciendo con ese comportamiento ese vecino? Bueno, no me interesan mis vecinos, no me interesa la sociedad, no me interesa adaptarme. Eso es una conducta típica, es una conducta que atenta contra un orden social con la diferencia de un homicidio, correcto, pero ya eso Claro. es una conducta que ciertamente esa persona refleja que le siente un cierto rechazo hacia la sociedad. Imagínate un homicida, imagínate un narcotraficante, un vendedor de sustancias psicotrópicas, imagínate una persona que secuestra. Es una persona que su primer pensamiento es, no me interesan los parámetros sociales, no me interesan los valores sociales, no me interesa la normativa social. Después, dependiendo de cada delito, tiene un reflejo diferente. Por ejemplo, un secuestrador que esté diciendo no me interesa para nada el principio de libertad. Por primero priva mi interés económico de privar la libertad de una persona. Y más si a esa persona la torturan durante el secuestro o la asesinan durante el secuestro. Es una persona que no encaja en una sociedad, y mucho menos en la sociedad moderna. Una persona que merece todo el desprecio de los ciudadanos. Entonces, dependiendo del delito, te refleja, por ejemplo, una persona que abusa de mujeres, un hombre que abusa de mujeres, un hombre que abusa de niños, te está diciendo a pesar de que bueno, quieran catalogarlo como un enfermo, tiene discernimiento, y esto se traduce en lo mismo. Una persona que no puede vivir en sociedad, una persona que no siente la mínima empatía con sus conciudadanos y merece, como dije antes, todo el reproche social, ¿correcto? Eso que acabas de mencionar de si hay una diferencia que tenga una patología, tenga una enfermedad que de alguna manera justifica su conducta, Ujú. me surge esta otra pregunta. ¿Qué, cómo te lo digo? Eh, una persona, o sea, detrás de una conducta violenta, una conducta delictiva grave, digamos, no digo un delito de comerte la luz de un semáforo, Claro, que también puede acarrear, o sea, de la ahí falta. puede surgir incluso que se muera alguien, ¿no? Es un Claro, accidente de claro. tránsito grave. Pero obviamente no hubo intención de matar a la persona, sino, me quise comer la luz, pues, o no la vi. Ok. Pero en general, en los delitos graves, que y más hay una premeditación en muchos casos, no habría detrás de cada una de esas personas una patología. O sea, algo que lo hace ser irracional en ese momento como para ejecutar una acción Bueno, eso en principio habría que demostrarlo. Si, claro, si, si esa patología te nula tu capacidad de discernir, obviamente tú no vas a ser punible tu hecho. Tú vas para un centro, según la ley, que te trate esa patología. Pero eso habría que demostrarlo. Pero si ciertamente tú puedes tener una patología, pero esa patología no es capaz de nublar tu discernimiento, es decir, tú puedes tener una patología, yo puedo ser ludópata, pero yo sé que robar es malo. ¿Ok? Yo eso lo sé y lo tengo claro. Los pedófilos tienen discernimiento y saben que lo que hacen lo hacen mal. Es decir, tú puedes tener una enfermedad mental, pero esa enfermedad mental no todas te hacen inimputable ante la ley. Tú eres, tú eres objeto de ser juzgado, tu conducta es objeto de ser juzgada porque tú no tienes discernimiento. Bueno, tú un trastorno mental transitorio, padezco esquizofrenia, puede ser que no vas a responder ante la ley como cualquier persona, pero obviamente vas a ir para un centro que se te trate porque tú eres un peligro para la sociedad y claro. tienes que ser tratado, tienes que ser aislado. Tu pena no es igual a la persona que está sana, pero tú vas a responder
dentro de tu capacidad, ¿ok? No es lo mismo una persona que, por ejemplo, pues hay muchas enfermedades, una persona que sufre, de repente es bipolar, una persona bipolar, este, estando controlada, tiene discernimiento, ¿correcto? Hay que ver en qué episodio está, eso hay que probarlo. Hay que probar si esa persona durante ese momento estuvo bajo tal situación, bajo tal, inclusive, bajo tal medicamento que le produjo una reacción. Todo eso habría que probarlo, ¿correcto? Pero sí ciertamente hay enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia, que, que, que te hace que la persona no responda ante la ley si se comprueba como una persona, como un ciudadano que sea sano, pues, En correctamente. el caso que nos lo nombraste al principio, también los psicópatas El sociópata. y el sociópata, que obviamente es un trastorno de la personalidad. Sí, pero es un enfermo mental que tiene discernimiento. El sociópata Claro. tiene discernimiento. El sociópata, ¿Cómo legalmente se maneja eso? O sea, una persona bueno, primero, que comete un crimen. claro, y se determine que tiene una sociopatía, eso, bueno, obviamente es el primero que los abogados defensores en esta materia, eso lo van a promover como una defensa y eso el juez, un equipo multidisciplinario lo determina, psiquiatra forense, psicólogo forense, un equipo multidisciplinario. Pero más allá de ello, el sociópata o psicópata la mayoría de las veces tiene discernimiento. De hecho, los sociópatas son personas con un coeficiente intelectual altísimo, o sea, Pero sobre los 100. eso los hace más peligrosos. Los hace más peligrosos, pero los hace más fríos y también saben que están haciendo daño. Lo que pasa es que ellos disfrutan de ese daño. Un sociópata que se convierte en un asesino serial, por poner un ejemplo, disfruta de eso que está haciendo, porque acuérdate que en su psiquis, en su mente, él pasa una factura. Él está cobrándose algo que le deben a él, la sociedad, o las mujeres, o las empresas de seguro, suponiendo que hubo un caso ahorita famoso en Nueva York. Él se venga de algo que él, o agarro un fusil y me meto por una escuela o por una universidad y mato a mis compañeros. Está haciendo un revenge en su mente de algo donde él es una víctima y que está bien hacerlo, ojo, y que está bien hacerlo, pero sabe que está mal. O sea, él sabe que en su discernimiento eso es un delito, pero lo hace igual. Lo que pasa es que su nivel de inteligencia le juega una mala pasada y piensa que puede burlar la justicia, ¿correcto? Como muchos nos ha burlado. Muchos asesinos seriales o sociópatas hasta el sol de hoy han quedado impunes, por lo menos en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ese es el tema, ¿no? En todo ese abanico de personajes que has podido ver a lo largo de tu carrera en esta área, ¿cómo haces para que no te afecte en lo personal? Para que eso no trascienda al hogar, a la familia, a tu persona, a tu mente. Bueno, te confieso que siempre he tenido la habilidad de dejar el trabajo en la oficina, siempre, aunque hay casos, lógicamente, por la cercanía con las víctimas, por amistades o incluso por familiaridad te golpean en lo más interno, ¿no? Casos de secuestro que me tocó manejar, donde lamentablemente perdieron la vida las víctimas, eso es algo que te marcará toda la vida, ¿no? No puede llevar esa tranquilidad y esa felicidad a la familia de las víctimas, por decir que que la persona está en libertad, sino por lo contrario, que la persona perdió la vida, es muy duro. Y eso, bueno, uno como profesional lo lleva. Me imagino que sería equiparar a un médico que trata de salvarle la vida a un paciente y se le va, ¿no? Es doloroso, es duro, pero estamos formados para ello, lo entendemos como claro, también como un hecho de un tercero que uno no puede controlar. Es muy imponderable que uno no puede controlar que un tercero, en este caso, decida sobre la vida de una víctima. Pero es muy duro, te golpea, eh, pero uno trata de dejarlo fuera del hogar, ¿no? Pero ciertamente es fuerte, pues. ¿Tu experiencia en esta profesión te ha cambiado de alguna manera la visión que tienes del ser humano, a como tú la tenías a lo mejor antes de comenzar la universidad? ¿Y cómo ves al ser humano como, como, como especie, como conglomerado de individuos? ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo Sí, analizabas antes sí, de entrar en este mundo? pienso que el mundo en general está revuelto. O sea, pienso que
el ciudadano o los ciudadanos del mundo, a pesar que creo que son los buenos somos más, pero sí pienso que hay detalles que me llaman la atención. O sea, veo un ser humano que haya más sumergido en su individualidad, en sus propios intereses, con menos empatía hacia los conciudadanos, y, como muy centrado en sus propios problemas personales, ¿no? Eso nos ve a un ser humano aislado, eh, más con el tema de las redes sociales, poco comunicativo, y si se quiere, con un tipo de violencia diferente a la de antes, diferente a la de ¿Cómo antes. es eso? Bueno, veo en el caso de Venezuela, la violencia de los últimos 15 años no es la misma violencia de los años 80. O sea, se ha perdido esa parte de esencia del venezolano de buena fe. Se ha perdido un poco el respeto, que es tan importante, ¿no? Entonces ya eso te hace tener un ciudadano diferente. Pero, sin embargo, que es tu pregunta, creo que el ser humano como tal eh, siempre mantiene una gran parte de su bondad, ¿no? Siempre, a pesar de todo, como te dije antes, pienso que el ser humano, eh, los buenos somos más. Pienso que hay más personas que se preocupan por la niñez, por los animales, por el calentamiento global, por tener más y mejor democracia, más equitativa. Pienso que esos seres humanos somos más, cada uno desde su tribuna, ¿correcto? No podemos ser todos médicos, no todos podemos ser parte de una ONG, cada uno desde su tribuna, los abogados sumando desde la abogacía, los médicos de su medicina, los maestros, ¿vale? Que son tan importantes en la sociedad, a nivel mundial, pienso que hacen su aporte. O sea, todos los profesionales aportando, ¿no? Y eso es lo que va a mantener la humanidad como especie, que creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Eh, pero pienso que la humanidad a largo plazo va a tener, o a mediano plazo va a tener que recomponer parte de sus columnas de formación, pues. Pienso que el ser humano va a tener que en algún momento la humanidad decir, mira, vamos a hacer un stop y vamos a revisarnos. O sea, vamos a revisarnos, ¿no? Todo puede ser cierto tipo de violencia, el tema de las drogas, eso hay que en algún momento regularizarlo. Pienso que el consumo de la droga es algo que, bueno, está devastando países enteros, correcto, eso hay que atacarlo. Pienso que eso es el primer paso para muchas cosas malas, no solamente para el que la consume, sino en lo que están todo en la cadena de distribución, de comercialización, de fabricación, de producción. O sea, eso apunta hacia lo malo, correcto. Y pero sí soy optimista que la mayoría de las personas quieren cosas buenas para el mundo o para el planeta en general, ¿no? Mario, a pesar de lo que dices del ser humano, te noto esperanzado en el futuro de la raza como tal. Entonces mi pregunta sería ahora, ¿qué incentivos consideras tú que son necesarios, hacen falta que se incrementen, no solo aquí en Venezuela, a nivel mundial, para que la humanidad ciertamente vaya agarrando un rumbo cada vez con menos criminalidad, menos Sí, violencia? creo, ¿Es posible eso, sí, en claro, primer lugar? a medida que tengamos sociedades más cultas, con mayor cultura, vamos a tener un mejor mundo. Es decir, yo soy de los que piensa y cree con certeza que la cultura que se obtiene a través de la educación es importantísimo. Es decir, que las instituciones socializadoras primarias o primarias socializadoras de los individuos abunden, se fortalezcan. Es decir, que tengamos, por ejemplo, caso que nos ocupa Venezuela. ¿Dónde están las instituciones socializadoras primarias? ¿Dónde están las iglesias, cualquier culto, las buenas escuelas, teatros, cultura, bibliotecas, museos? Eso tiene que haber eso como hay, no sé, matas de mango en Venezuela. Imagínate eso proyectado en el mundo. O sea, un mundo orientado a fortalecer la educación orientada a la humanidad. Es lo que es ser humanista, valores éticos, morales, sobre todo lo que yo te decía, inclusive la compasión. Eh, si se pudiese medir la compasión en puntos, qué puntaje de compasión tienen tales países o tales ciudades
con respecto a la humanidad, ¿qué tanto aportan en compasión? O sea, por ejemplo, continente africano, ¿qué tanto ha aportado el mundo a África? ¿Y qué tanto le hemos quitado? ¿Qué tanto se le ha quitado a África? Oro, marfil, animales, cuestiones. Pero ¿qué tanto le hemos aportado? Por decirte algo, por poner un ejemplo, África, o otros países, o Latinoamérica. Entonces pienso que el primer abordaje es la educación, en la cultura por la educación. El rescate de valores éticos, morales, que seamos, es la única manera que seamos mejores ciudadanos del mundo. ¿Cómo consideras que la educación debería orientarse? Porque si bien esto me da a entender como que una mayor conciencia social del prójimo, la compasión, el bien al prójimo, ¿y dónde quedan esa parte de la individualidad de cada ser humano? Porque también podemos irnos al extremo sociedades muy socialistas, muy de izquierdas, Ujú. que el bien común es lo que priva, pero el bien individual no. Y en cambio las sociedades más de derecha, pues miran ese bien individual, ese desarrollo del individuo con sus capacidades únicas e irrepetibles en otra persona, para crear más bien esa sociedad de bienestar general. Si cada ser humano se desarrolla en su integralidad, pues formaremos a la vez familias más integradas, sociedades más integradas, Claro. ¿no? Se podría entender así también. Sí. Entonces, ¿cómo desde tu óptica, desde tu visión de tu experiencia, Ujú. que has visto el crimen, que ves que origina en la mayoría de los casos esas conductas delictivas, las sociedades con muchas carencias, mucho resentimiento social, eh, un ser humano herido, quebrado desde su más tierna infancia, entonces obviamente va a ser un adulto Claro, maltratador, claro. violador de todos los derechos, de todas las normas, no va a Que no se respetar la adecua, no se autoridad, no adecua. conoce lo que es la autoridad. Claro, no la conoce. Entonces, desde tu visión, cómo podría ser una educación que le dé valor a eso, a eso, al individuo y a su Yo vez a siempre, lo mira, social? yo siempre hablo que lo más importante son los fundamentos, los cimientos, las bases. Si no hay eso, no hay nada. De nada te sirve a ti tener un profesional que sus fundamentos o sus bases o sus cimientos estén resquebrajados, no sean sólidos. Eh, ¿Qué son los bases y fundamentos? Los valores. Valor de respeto, valor de respeto en todo sentido, respeto a la opinión diferente, que tú puedas tener un pensamiento político diferente al mío, eso no te hace ser mi enemigo. El respeto a la diversidad, respeto a tu inclinación sexual, respeto a tu religión, todo eso nos fortalece como ciudadanos del mundo. ¿Entiendes? Entonces tenemos a los musulmanes peleando con los hebreos, los hebreos con los musulmanes, entonces tenemos a los rojos peleando con los azules, pero entonces los africanos con esto, entonces van los musulmanes para allá y pelean con los ingleses. O sea, cuando tú vienes a ver, ¿en dónde está la crisis? En la tolerancia. ¿Y cómo tú te haces tolerante? Por el respeto, por entender que hay que respetar las visiones diferentes. Más allá de la función del Estado. El Estado puede tener X función, de izquierda, de derecha, de centro, centro derecho. Yo no me formé en eso. A mí no me interesa si tú eres izquierda, eres de derecha. Yo lo que exijo es que el Estado cumpla su rol. Eso es diferente. Pero como ciudadanos, nosotros tenemos una sociedad de respeto, de valores, de ética. Es la única manera que podamos avanzar como seres humanos y eso depende de la educación. Una educación que esté agarrada de las manos, como te decía antes, las instituciones primarias socializadoras del hombre, del humano, del ser humano como persona. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que uno ha hablado con delincuentes y no sé quién es Dios? No sabe lo que es un Padre Nuestro, no saben lo que es la Biblia. O sea, con el respeto. Bueno, pero es que yo quiero ser ateo. Es válido que tú quieras ser ateo, pero si tú eres ateo, es porque sabes que hay una religión. Si tú eres ateo, si a ti te gusta la sal, es porque sabes que es lo que existe el dulce. Entonces tú tienes un criterio. Bueno, tú eres ateo porque no creo en la religión, porque pienso que no creo en Dios. Perfecto, pero entonces tendrás algo que te lleve a algo espiritual, de repente. Bueno, llegó a ese ateísmo después a lo mejor de evaluar muchas cosas y de Claro, conocer lo que era la religión, claro. ¿no? Entonces, lo importante es que tú, independientemente de ello,
tú tengas valores, tengas respeto, seas tolerante, tengas compasión, tengas empatía. Son valores que si tú los formas en una educación, ojo, el delito siempre va a estar. Siempre no existe sociedad sin delito. Ahí está, bíblicamente, el primer delito de la humanidad, ¿cuál fue? El de Caín y Abel, que mata a su hermano. Entonces eso es bíblico. Siempre el delito va a estar, porque el delito no nada más depende de la educación que te den o de la formación social o del entorno. Depende también de tu subjetividad, si hay envidia, si hay tantos, como te digo yo, sensaciones o tantas emociones que tú puedes tener dentro de ti que las esbozas en un crimen o las reflejas en un crimen, ¿correcto? Bueno, eso lo comentas en este libro, que bueno, ahorita vale la Lo que acotación, no la se aprende en mención. pupitre. Un libro que Mario escribió junto a su hermano Fermín Fermín. Mármol García. Se llama Lo que no se aprende en los pupitres, una educación familiar. Familiar. Lo tengo, se Gracias. ve por aquí. Recomendable Que para todo, es fácil, se digiere facilito. súper Sí, son vivencias y es una conversación entre hermanos, sí. y me lo leí. Y precisamente comentabas eso. Era una parte en la que creo que fue Fermín el que escribió, decía que estamos como en esa disyuntiva entre desarrollar la ira, la envidia, el odio, o la compasión, la bondad, o sea, y qué parte alimentes más del ser Exactamente, humano pero es lo que va a desarrollar Fermín ese apunta mismo. muy bien, porque somos seres humanos. Un día podemos sentir frío, calor, medio tibio, un día podemos sentir rencor, un día podemos sentir molestia, un día podemos sentir envidia, un día podemos sentir... Esos son, por algo somos seres humanos. Un día, el sentirse triste, es bueno sentirse triste. El problema es si te sientes triste los 24/7, eso es el problema. Pero es una emoción, es válido sentirte triste, es válido sentir molesto, es válido reírte, es válido de repente sentir una envidia. Pero ¿cuándo deja de ser eso sano? Cuando ya tú lo pones como una forma de vida. Como ya tienes que sentir envidia hacia todo el mundo y justificamente. Entonces no, lo importante es que como tú como persona veas qué emoción tú alimentas y que tú escojas qué clase de ciudadano, qué clase de ser humano quieres ser tú. No, y a dónde te puede llevar esa envidia, ¿no? Porque Claro. si la envidia se queda simplemente en un Mira, mal sentimiento hacia ti, bueno, te lastima porque te no, y genera lastimas a los una demás. incomodidad, pero si esa envidia te lleva a actuar de manera inadecuada, Inapropiada. violenta, hacia la persona que te generó esa envidia, Mira, eh, Rocío, yo he trabajado casos es ahí el donde me ha problema. tocado asesorar, como que te interrumpa, secuestros, que el secuestro se produjo por envidia de un familiar a otro. Básicamente fue por envidia, porque este tenía dinero, le iba bien, y este estaba en una situación muy precaria, como dice aquí en Venezuela, pelando, y eso lo motivó a sentir esa envidia y lo motivó a que como dice policialmente, lo pichara para un secuestro. Eso pasa. Y cuando tú vas a la génesis de lo que la motivación al móvil fue envidia. Entonces, Qué fuerte. sí, o a la avaricia, como lo quieras poner. Tú ves qué demonios tú alimentas. Lo importante es que eso se combate con moral, con educación. Y qué fácil perder ese equilibrio, ¿no? Porque creo que hay una línea muy fina. Yo no creo que sea tan fácil. Yo creo que algo que tú vienes alimentando, como tú señalaste. De la etapa de la vida o de la situación puntual. A lo mejor si estás en una situación, un límite de tu vida y, Claro, y sí, bueno, puede ser. Lo importante es ver y analizarse, autoanalizarse y darse cuenta qué quieres alimentar tú, de cómo quieres vivir. ¿Entiendes? Porque al final el que vive en la oscuridad es la persona que día a día practica eso, si se quiere decir, esas emociones o esas sensaciones, ¿no? O cultiva eso. ¿cómo podemos identificar señales de alarma con las personas que nos relacionemos, con nuestro entorno? Desde a lo mejor una señal de alarma, estás en un lugar público, en un centro comercial o en la calle, paseando o dirigiéndote a tu trabajo, lo que sea. Y estar alerta de ver a lo mejor saber identificar una conducta que dice, este me viene a De robar. un desconocido. Sí. De un desconocido. Desde ese aspecto hasta a lo mejor en tu entorno íntimo, familiar, de amistades, de cómo detectar cuándo se puede llegar a presentar una situación de peligro, de violencia extrema,
en algún Sí, bueno, familiar. habría que diferenciar los escenarios, ¿no? Eh, O sea, hay formas de uno hacerse, ¿cómo sería la palabra? a Como proteger, pues, abierto a saber leer el lenguaje claro. de las demás personas como para tú ya cuidado, o incluso si estás iniciando una discusión con alguien, dices, ya va, porque ya está, de determinada forma me dice que esta Sí, persona va a pasar a otro nivel. claro, eso se llama en protección, reacción anticipada, pues, que tú tengas siempre, lo im- ¿cuál es uno de los principales elementos que maneja el delincuente? Cualquiera de su grado, o cualquiera de sus tipos de delincuentes, es la sorpresa. El factor sorpresa los ayuda mucho a los delincuentes. Vamos hablando de un escenario de un tercero desconocido, no en tu fuero de familiar o personal, no, en un escenario desconocido. Primero, el factor sorpresa. Entonces, uno tiene que analizar que hay áreas, escenarios, que yo llamo los escenarios de transición, muchos expertos en seguridad lo llaman las costuras, que son escenarios de una transición de un ambiente a otro donde tú eres vulnerable. Al tú reconocer que estás en un ambiente vulnerable, tú te vas a proteger, tienes que encender tu estado de alerta. Por ejemplo, si yo vengo a un centro comercial y voy a bajar al sótano 3 de ese centro comercial y voy a meterme en el carro, ya tú sabes que los sótanos son complicados y más el acceso a tu vehículo. No es el momento para estar hablando por celular, no es el momento para estar distraída, no es el momento para estar buscando una cartera de este tamañote, una llavecita así, sino eso lo tienes que hacer arriba. En planta baja de todo el mundo, ya tú tienes tu llave, la sacas, la pones en tu mano y cosa que te accedas al carro de manera rápida. Es un escenario de transición. Saliste de un escenario de relativa seguridad, de relativo confort, para bajar un sótano, hay una transición y en esos escenarios de transición debes estar alerta. Ahí eres vulnerable. Cualquier cosa que te pase en esa transición, cualquier elemento extraño, tienes que dispararse una alerta y debe tener una reacción, reaccionar conforme a ello. Por ejemplo, un individuo que yo veo en planta baja que se me queda viendo, por ejemplo a ti, que eres una mujer buena moza, se te quedó viendo, bueno, tú puedes pensar que tú eres buena moza y el tipo te está viendo como hombre que es. Es una forma de cortejo. Pero si tú subes después a piso 2 y vuelves a ver al hombre y regresaste a pagar el ticket y vuelves a ver al hombre, como le pasó a una colega tuya que salió en Twitter hace años, después fue para el sótano y vio al hombre, oye, ya tú tienes que tener una reacción conforme a ello. No te puedes montar en tu carro como lo hizo ella y la agredieron, casi le cuesta la vida. Yo inclusive le escribí por Twitter a ella porque me llamó mucho el caso de esa atención en el centro comercial San Ignacio, creo que ocurrió. Tú tienes que tener una reacción previa, como te decía yo, una conducta anticipada, una reacción anticipada a ello. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú detectas una anomalía en tu círculo interno, en tu círculo íntimo, quise decir, en tu círculo familiar? Y bueno, hay detalles. Manejé un caso reciente donde se me consultó un caso, asesoré el caso, donde un vecino hurtaba al vecino cuando no estaba en su casa. Entraba a la casa y hurtaba, los robaba, los mudaba hasta que se sugirió poner unas cámaras ocultas y se detectó que era el vecino de toda la vida de 20 años, que iba los 24, los 31 para la casa. Y si hacemos un review en este caso y vemos la película hacia atrás, te das cuenta que avisaba, porque este vecino siempre pregunta, ¿qué van a hacer hoy? ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora vienen? Mira, y la inversión que hiciste te fue bien, ganaste la plata. Son preguntas que yo no se la hago ni a mi esposa. Yo no le digo yo no pregunto a mi esposa cuánto gana el salario. No, soy respetuoso de eso, ni a mi hermano Fermín. Yo no le pregunto a Fermín cuánto él cobra honorarios por un caso, no me atrevo a eso. Ni lo voy a llamar yo a las 8 de la noche, mira, ¿a qué hora llega? Llegaste temprano. O sea, cuando ustedes vean que hay preguntas, hay inquietud y curiosidad sobre temas íntimos, eso es una señal en ese escenario familiar que tiene que llamarnos la atención. Por ejemplo, el personal de servicio, el personal técnico que viene a la casa, estar muy pendiente de las preguntas que nos hagan. En materia de inteligencia privada se habla de estar siempre atento y pendiente de quién pregunta por mí y cómo preguntan por mí. Un adecuado profesional de la seguridad y la protección tiene que tener oídos y ojos en todos lados, estar pendiente quién pregunta por el VIP, quién pregunta por el dignatario, pero también cómo lo pregunta y quién lo pregunta. No es lo mismo que pregunte por el dueño de una empresa, otro dueño de otra empresa, que no es lo mismo que pregunte un ex policía que vive en un barrio, o un ex presidiario, o el hijo de una doméstica. No es lo mismo. ¿Qué hace este señor preguntando por el presidente de la Coca-Cola?
¿Qué hace este señor preguntando por el dueño de Real Madrid? ¿Qué hace este señor preguntando por el dueño de la emisora tal? Tiene que llamarnos la atención. Ese vecino que siempre está muy pendiente de ti, a veces el falso cortejo. Vecino, pasa por aquí, vente, te invito. Está bien, pero ver más allá siempre, ¿no? Hay que tener una sana malicia y, como decía mi padre, vista larga, paso corto y mala intención, o nosotros decimos vista larga, paso corto y sana malicia. Ahora que mencionas a tu padre, bueno, dinos quién es tu padre. Mi padre, Para quien bueno, no lo sabe. mi padre fue Fermín Mármol León, policía que dedicó más de 30 años de servicio al Estado venezolano en materia de seguridad ciudadana, en protección de todos los venezolanos y fue creo que el enemigo número uno de los delincuentes por muchos años, mi héroe personal desde niño y de mi hermano. Y bueno, el que nos llevó a este mundo penal, a este mundo de la seguridad, nuestro gran amigo, nuestro gran profesor, llegó a ocupar carteras importantes, su director del antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial, director encargado de la antigua DC, ministro de Justicia, una labor, modestia aparte, intachable de nuestro padre y que siempre lo tenemos como un faro moral, un ejemplo para nosotros a seguir en este ambiente, ¿no? Es evidente que él fue tu modelo para tu querer estudiar la carrera que luego seguiste. Sí, siempre, siempre. En verdad, fíjate lo que pasó. Yo quería, obviamente, ser policía. Él me dijo, bueno, estudia Derecho primero, gradúate. Me pareció interesante esa propuesta, estudié Derecho. Después me dijo, bueno, me quiero meter ahorita o quiero meterme al FBI, papá. Yo siempre soñé por ingresar al FBI. De hecho, fui para Washington en un tiempo. Después regresé y empecé, ya había tenido un posgrado en criminalística. En ese momento el posgrado se hacía en UPOL, Instituto Universitario de Policía Científica, y había era considerado UPOL para el FBI. Tenía que era solamente perfeccionar el inglés y hacerme americano. Yo estaba dispuesto a hacerlo, pero bueno, hubo un tema familiar en la casa, tuve que regresar y bueno, saqué los posgrados y las maestrías aquí, en esa área, pero ya no, cuando regresé ya no tenía la intención de meterme a la carrera policial en Venezuela, pues. Papá me fue manejando ahí para que no fuera policía en el país. No te arriesgaras tanto. Sí, no me arriesgo. Yo creo que tuvo siempre ese temor, pero igual tuve que ver siempre del lado privado con la policía, bueno, porque somos asesores de seguridad, somos abogados penalistas, tenemos que ver con los jueces, los fiscales, la policía. Soy asesor de riesgos especiales, asesoré muchos años. Explica un poco Asesor de riesgos especiales. Riesgos especiales, ¿qué consiste? Riesgos especiales en el ambiente de seguridad o protección privada se dice a casos especialísimos de mucho cuidado en la asesoría. Por ejemplo, los secuestros, las extorsiones, las negociaciones de RN, negociaciones críticas, son riesgos especiales porque implica su resultado algo muy delicado como es la vida, la libertad, ¿no? Entonces tuvimos tantos años, eso sí también gracias a nuestro padre que en el año 2001 yo lo acompañé, le tocó asesorar un secuestro importante de la comunidad hebrea en el país. Papá siempre fue un gran amigo de la comunidad hebrea en el país y fue llamado a asesorar ese caso y yo lo acompañé y desde ahí seguí por esa vía en materia de asesoría de secuestro, de extorsión, de lo que se llama riesgos especiales, ¿no? En el libro que tu hermano Fermín y tú escribieron, comienza el libro precisamente hablando de un caso, ¿no? De un caso de un secuestro. Caso de un secuestro de dos ¿Que venezolanos. tu papá se entregó? Sí, papá tuvo la... Cuenta un poco eso. Bueno, papá siempre tan comprometido. Si había algo que comprometía a mi papá era la amistad. Mi papá siempre hizo culto a la amistad. Decía que era el valor, uno de los valores más importantes que podía haber en un ser humano. Y siempre nos habló de dos llaves. Nos decía, hijos, recuérdense que había dos llaves. Una llave amarilla y una llave blanca. La llave amarilla representa el dinero, que te abre muchas puertas, pero no todas. Y la única llave que abre todas las puertas es la blanca, que representa la amistad. Por un amigo, por un verdadero amigo, se hace de todo, decía mi papá. Y resulta ser que este secuestro era de los padres de una persona que mi papá y nosotros estimamos muchísimo todavía. De verdad que es una persona muy, muy, muy querida por mi hermano Fermín y por mí. Y así fue mi padre, una persona que le guardamos un cariño muy especial y le secuestran a sus padres. Y la única manera de poder
traer a la libertad a los padres de este gran amigo de mi papá, valga la redundancia, era entregarse a mi papá como garante de la operación. El cual estuvo día y medio entregado en las filas del Ejército de Liberación Nacional, que debo decir, le reconocieron la autoridad de mi padre, o sea, lo reconocieron, supo que había sido ministro de la República y lo trataron con debida altura, y se produjo la liberación de los padres por ese hecho, pues. Sí, pero fueron unas horas que en la familia, sobre todo para las mujeres de la casa, mi madre, mis hermanas, fueron complicadas, ¿no? ¿Cómo se digiere eso en una familia? O sea, que eso es la cotidianidad del trabajo. Sí, bueno. Claro, no siempre un secuestro, pero digamos ese nivel de riesgo, ¿no? En tu trabajo diario. Sí, Más en el de tu papá en aquel momento. eso no hay dinero que compre eso. Eso es simplemente, primero, el gran sentido de compromiso y de honrar una amistad. Y segundo, la valentía. Mi papá siempre fue un hombre muy valiente. Este fue uno de los casos que le tocó hacer eso. Y otro caso en Ecuador con la FARC, donde papá tuvo que subir una montaña para liberar a un joven venezolano, empresario, en Putumayo. Eso en Ecuador, frontera con Colombia. Ahí papá también se entregó algunas horas hasta que le dieron libertad de este venezolano en Caracas. Eso, obviamente, yo lo acompañé hasta un punto. Papá no quiso que yo lo acompañara. Y entiendo hoy que soy padre porque lo hizo, ¿no? Además, uno como padre va a poner en riesgo la vida de un hijo. Eso no existe, ¿no? Papá nos dio grandes lecciones de humildad, de caballerosidad, pero también de amistad y de compromiso. Y eso es importante para parte de lo que hablábamos antes, parte de esos valores que hay que transmitir a los más jóvenes, a los niños. Bueno, es evidente que tienes una formación y unos recuerdos de tu vida familiar, de tu infancia, importantes que fueron, bueno, y en el libro lo reflejan ustedes dos, la base de todo, la base del resto de la vida. Claro, es que Y son los entonces, fundamentos. digamos que esa sería la clave como para acabar con tanta violencia en el mundo, la clave del desarrollo de una sociedad. Sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que los cimientos, las bases, los fundamentos que tienen como plataforma los valores, la ética, pero también otros, otros, otros valores como la compasión, la empatía, ¿vale? Que tanto hace falta, ponerte en el lugar de los demás. Yo soy papá también, fíjate. Otra cosa que nos aportó fue el gran valorar mucho el sentido social de las personas. Yo me recuerdo, yo tenía como 8 años y llegó papá. Bueno, mira, y con 2 bolsas negras, esas de basura. Me dicen, ya ustedes son grandes, no tengo como 10 años, ya ustedes son grandes. Me dio una bolsa a mí, una bolsa a mi hermano Fermín, quiero que metan ahí todos los juguetes que no usan. Entonces, no, ¿para qué no? ¿Qué vamos a regalárselo ahorita en diciembre a los niños pobres? Y íbamos para un pueblo que mi papá, ahorita te doy esa primicia, que era por Río Chico, al frente de Paparo, que se llama Cumbo. Eso ahorita no se puede entrar. Un pueblo muy a raíz de las zonas de paz, un pueblo que se volvió muy peligroso, pero yo iba por esa carretera de tierra, entregamos juguetes, entregamos ropa, los diciembre. ¿Cómo los recibían? No, con mucho cariño, era otro venezolano, es lo que te digo. Nos invitaban sancocho y quedamos ahí. Ojo, a familias que a veces ni conocíamos. Eso yo lo recuerdo profundamente. Entonces, esos son valores que, como tú, o sea, como que te enseñan a identificarte con los menos desposeídos, que te enseñan a identificarte con los que no tuvieron, si se quiere, esa suerte, ¿no? De tener por lo menos una familia tan bonita, que como siempre decimos mi hermano y yo, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios de los padres que tuvimos. Mi mamá, una luchadora social, que nos enseñó tanto, nos ahorraba las tareas a cada rato cuando no salían bonitas, y primero el estudio, después jugar, o sea, ese también sentido de responsabilidad, ¿no? Pero no todos tuvieron esa suerte. Entonces, ese sentido social de papá también nos los enseñó, y pienso que se ha perdido, ¿no? Pienso que se ha perdido y hay que rescatarlo en el mundo, como te dije hace rato, que hemos hecho por África, por poner un continente que está tan desmejorado, que necesita tanta ayuda. ¿Entiendes? Es importante eso. Pero primero empezar por lo que está más cerca. Yo pienso que primero tengo que empezar por nuestro país.
Buena lección. Sí. Buena reflexión y bueno, gracias Mario No, por favor, darnos un gustazo estas estar aquí contigo. reflexiones, por mostrarnos lo que ha sido, lo que es tu carrera y lo que has aprendido de ella. Y bueno, Para mí gracias por haber un estado verdadero aquí. placer y que se repita. Así será. Gracias, Rocío. Será que Somos cuenta con la dirección técnica de Elvis Bracho. En el diseño y animación gráfica, Loredana Camarano y Francisco Partidas. En la asistencia de producción, Adriano Uzcategui. En maquillaje, el equipo de Ender Torres. Colaborando con la escenografía, Rosalía Pereiro. Y Catherine Santos al mando de las redes sociales. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta si el episodio ha sido de su agrado y darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los próximos estrenos.